Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre. Shalom a todos. Shabbat Shalom. Estamos en la víspera del Shabbat. Nuestra compañera de viaje en esta semana e incluso en la anterior, la parashá Ajaré, nos ha dado la mano, nos ha sustentado, nos ha alimentado, nos ha iluminado el camino, nos ha traído hasta aquí, hasta las puertas del Shabbat. Y en este caso, agradezco haber tenido esta porción como compañera de viaje, pero voy a hacer un comentario acerca de un texto diferente. La razón por la que voy a hacer esto es porque personalmente me pidieron una explicación de este texto muy controversial y pues de alguna manera ya expliqué eso a la persona, pero creí conveniente también hacerlo por este medio porque quizá haya otras personas. De hecho, creo que hay muchas personas que necesitan entender esto correctamente. Y espero que el mérito de hacer esto con la ayuda del cielo sea para el honor del Eterno, para su gloria y su honra. Y que sea también de bendición, que sea de redención, salvación para nuestro pueblo Israel y bendición para todos ustedes. El texto del libro, del capítulo 53 del profeta Yeshayahu es, como digo, muy controversial. Incluso a mí personalmente me han preguntado si es cierto que en las Biblias judías no contienen este texto, que lo quitaron de las Biblias judías. Otros me han preguntado que si es cierto que los rabinos prohíben estudiar este capítulo. Nada de eso es cierto. Esos son falsos rumores infundados. Eso no, en primer lugar, la Torá dice que no se puede añadir a su palabra ni quitar de su palabra. Por lo tanto, no creo que ningún rabino se atrevería a quitar, bueno, ni una letra, cuanto más un capítulo de las escrituras, consideradas escrituras sagradas. Y por otro lado, tampoco es cierto que se prohíba estudiar este tema. No habría razón para hacerlo. Y como no tendría sentido que el pueblo de Israel se privara de estudiar un texto como este que está hablando justamente de él, del pueblo de Israel. No tiene sentido eso. Esos son rumores falsos, eso es infundado totalmente. Y, y sí es un texto controversial y sí es un texto que tiene visos mesiánicos, sí, en algún sentido tiene expresiones mesiánicas, pero no tiene nada que ver como afirma el mundo cristiano, que es un retrato de la persona de Jesús, el Mesías cristiano. Eso no es así. Y eso es lo que intentaré explicar en este breve comentario. En primer lugar, el retrato que tenemos de Jesús no es creíble. No es creíble. El llamado Nuevo Testamento es producto de escritos que han sido copiados, editados y que finalmente estuvo en manos de los padres de la iglesia decidir cuáles se quedaban y cuáles no. Y el retrato no está completo porque solo nos quedamos con una parte del retrato. Otros de esos escritos, hay decenas de los llamados evangelios y hay otras descripciones de Jesús, hay otros textos que hablan de Jesús de manera diferente, que dicen cosas de Jesús que no tienen nada que ver con las que dicen los 4 evangelios que se quedaron formando parte de ese conjunto de escritos que llaman Nuevo Testamento. Entonces el retrato no está completo. Eso empezando por ahí. Para mí no es confiable porque si la fuente no es confiable, el resultado, el producto, el fruto de eso tampoco es confiable. Para mí no es confiable la decisión que tomaron personas que además de esa tomaron otras que fueron muy desacertadas, como separar a los creyentes de toda cercanía con el pueblo judío y con la fe judía y con los textos, no con los textos porque los mantuvieron, pero también mantuvieron una
interpretación completamente ajena a la que había pasado como tradición de generación en generación en nuestro pueblo desde el mismo Moshe Rabenu. Entonces, estas personas que empezaron a introducir en la fe, una fe que nació en un contexto histórico, un contexto social, cultural, completamente judío, empezaron a introducir en esa teología elementos provenientes del paganismo y crearon un sincretismo religioso que terminó llamándose cristianismo, en el que hay muchas cosas completamente ajenas a, a la Torá, a la imagen que tenemos del Dios uno y único que se ha revelado al pueblo de Israel. No se le reveló a las naciones, se reveló al pueblo de Israel para que a través de ese canal, de ese pueblo, llegara la luz a las demás naciones. Y no se reveló a las demás naciones porque las demás naciones no estuvieron dispuestas a aceptarlo, aceptar su revelación, aceptar su voluntad. Y por eso Israel fue escogido como el canal para transmitir ese conocimiento. Entonces, después estos padres empezaron a crear en la teología del reemplazo y hablar de la sustitución del canal escogido por el Eterno para transmitir este conocimiento. Y empezaron a alterar ese conocimiento, a contaminarlo, introduciendo en él ideas del mundo pagano de donde ellos mismos provenían. Entonces, digo eso para que entiendan por qué no creo que el retrato del Jesús cristiano tenga mucho que ver con lo que dice aquí, porque no creo que el retrato esté completo ni que sea fidedigno. Y además de eso, si nos vamos a ajustar y vamos a pensar que sí, que el Jesús que está descrito en esos 4 evangelios fue así, tampoco este capítulo está hablando de él, ni siquiera está hablando del Mesías, aunque en el capítulo hay expresiones mesiánicas. Pero esto no es un capítulo que hable del Mesías específicamente. Muy importante que cuando uno va a estudiar la Escritura, la estudie en su contexto y no estudiemos textos aisladamente. De hecho, de eso se ha hablado mucho y yo no voy a ser repetitivo en ese sentido. Pero si vamos a estudiar este capítulo del libro del profeta Isaías, tenemos que entender que es parte de un segmento. El libro de Isaías está compuesto por diferentes segmentos que abordan temas diferentes. Y cuando uno va a estudiar alguno de los textos de este profeta, tiene que ubicarse en el contexto, en la circunstancia profética o histórica o social en donde está enmarcado ese texto. Porque de lo contrario podríamos entenderlo de la manera que quisiéramos. Y la verdad es que no es así. Entonces entendamos que esto es parte de un tema que no solamente está tratado en el capítulo 53, es un tema que abarca más espacio dentro del libro del profeta Isaías, incluso empieza en el capítulo 52. Este tema empieza en el capítulo 52. ¿Y cuál es la introducción a este tema? Este capítulo 53 está hablando del pueblo de Israel. No está hablando del Mesías, y mucho menos del Mesías cristiano. Está hablando de Israel. Que se utilizan términos, aquí se utiliza un lenguaje metafórico, se utilizan recursos literarios como la metonimia, la personificación. Aquí el pueblo de Israel está descrito de una manera que parece que está hablando de una persona, pero no es la primera vez que la Escritura habla del pueblo de Israel como una persona. De hecho, si nos remontamos al tiempo en que Dios comenzó a obrar la liberación del pueblo de Israel de Egipto y le encomendó esa misión a Moshe Rabenu,
vemos que cuando lo manda a ir a Faraón, la primera vez le dice, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y le dice, dile a Faraón, Israel es mi hijo primogénito. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Dios está hablando de Israel como de un hijo. Está usando una personificación. Y no solamente un hijo, sino un hijo primogénito, porque todos somos hijos de Dios. Y toda la creación es considerado hijos de Dios, porque todo viene a la existencia por su voluntad. Él engendra continuamente la creación y es el padre de todo lo que existe. Entonces, todo puede considerarse como hijos de Dios. También las plantas, los animales, todo puede considerarse hijos de Dios. Pero Israel tiene una categoría diferente porque el mismo Dios ha dicho de Israel, y mi hijo primogénito, o sea, el primero no solamente cronológicamente, el primero en categoría. Y esa es palabra del Eterno. No es que otra persona dijo eso del pueblo de Israel, lo dijo el mismo Dios. Entonces no es extraño en la escritura que se hable del pueblo de Israel como de una persona. Y este tema que está hablando aquí, que empieza, como dije, en el capítulo 52, hay que entenderlo, porque hay un contexto histórico que hay que entender. Y hay que entender el lenguaje figurado, las metáforas que hay aquí. El profeta Isaías es un profeta que se expresa en términos cultos, en términos literariamente hablando, en términos poéticos, términos hermosos, estilizados. Y hay que entender eso también. Y entonces el texto, podemos remontarnos más arriba en el capítulo 52, donde se hace un breve recuento histórico y se dice, y perdonen que a veces lea lento porque voy a hacer una interpretación libre, estoy traduciendo, voy a hacer una interpretación libre de algunos de estos textos cuando tenga que leerlos. Porque así ha dicho el Eterno, Hashem Elohim, en cuanto a Egipto, mi pueblo descendió originalmente allí para habitar allí, pero Asiria los oprimió sin justificación. Y ahora, ¿por qué permanecerá allí? La palabra del Eterno. O sea, esto es palabra del Eterno. Aquí hay como un recuento. El Eterno está diciendo, mi pueblo fue a Egipto, descendió a Egipto, estuvo allí. Y ahora Asiria los oprime. Y voy a saltar unos párrafos y dice, y constantemente todo el día mi nombre es blasfemado. Por lo tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Por lo tanto, en aquel día sabrán que soy yo el que habla. Cuán hermosos son los pies de los heraldos sobre las montañas, anunciando paz, anunciando buenas nuevas, anunciando salvación, diciendo a Sión. Aquí esta es una clave importante, diciéndole a Sión. Vamos a ubicarnos geográficamente, porque todo este texto está hablando de Israel. Sión, muchas veces, esto es una metonimia, un recurso literario que se llama metonimia, cuando una parte es tomada por el todo, o a veces a la inversa, cuando el todo es tomado por la parte. Dios ha reinado, la voz de los centinelas levantan su voz, cantan con júbilo una canción al unísono. Con sus propios ojos verán que Hashem regresa a Sión. Estalla en canto de alegría al unísono, oh ruinas de Jerusalén, porque Hashem confortará a su pueblo, redimirá a Jerusalén
Hashem ha desnudado su brazo delante de los ojos de todas las naciones. Todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios. Vuelve, vuelve, sal de allí. Está impuro, no lo toquéis. Sal de en medio de él. Límpiense, ustedes que llevan la armadura de Hashem. Y no saldrán con apuro. No saldrán, es una idea repetitiva, no saldrán como huyendo. Porque Hashem irá delante de ti, el Dios de Israel será tu retaguardia. O sea que Hashem está diciendo, primero el pueblo estuvo en Egipto y ahora Asiria los oprime. Y resumiendo toda esta idea, Hashem está diciendo, todas las naciones van a ver que yo los salvé de Egipto. Por eso se da ese primer elemento, ese detalle, para recordar una primera liberación. Y dice, y de aquí yo los voy a liberar, los voy a sacar de aquí. Todas las naciones van a ver la salvación del Eterno. La salvación que va a ser con Israel. Las naciones serán testigos nuevamente de lo que Dios va a hacer por Israel. He aquí mi siervo tendrá éxito. Aquí mi siervo tendrá éxito. ¿De quién ha estado hablando? De Israel. Cuando dice aquí mi siervo se refiere a Israel. He aquí mi siervo tendrá éxito. Será exaltado, será enaltecido. Así como las multitudes se asombraron de ti diciendo en verdad, su apariencia está muy dañada para considerarlo un hombre. Su apariencia su imagen para ser un ser humano. Así muchas naciones exclamarán de él, y reyes cerrarán sus bocas en asombro por causa de él, porque verán lo que nunca les había sido dicho y percibirán cosas que nunca oyeron. O sea, que las naciones y los reyes de la tierra, las personas importantes, quedarán mudos de asombro de ver lo que Dios hace por Israel. Lo que está diciendo aquí es que sucedió. Y en este contexto en que Israel fue llevado nuevamente al exilio, volvería a suceder de una manera que todos los testigos, todas las naciones alrededor quedarían pasmados de asombro. Se asombrarían de ver que Israel había sido muy dañado, quedó sin apariencia, y esos son detalles que se repetirán en el capítulo 53. Quedó sin apariencia y aún así, Dios lo rescató, lo revivió. De eso es de lo que se está hablando aquí. Con todos esos detalles tan hermosos, que los centinelas verán todo eso y cantarán, y que la tierra de Israel estallará en júbilo, en canto de júbilo al unísono. Toda la tierra de Israel, todos los habitantes de la tierra de Israel, al ver esta maravilla, ver cómo Dios volvió a intervenir, volvió a redimir a su siervo, al pueblo de Israel. Pero debido a ese asombro del que está hablando aquí, que las naciones, los reyes de la tierra verán cosas que nunca habían visto, se quedarán pasmados. Debido a ese asombro, sigue diciendo el texto, ¿y quién creería lo que han escuchado? Porque tiene una continuidad. ¿Quién creería lo que han escuchado? ¿Por quién se ha revelado el brazo de Hashem? Por el pueblo de Israel. ¿Por quién se ha revelado el brazo de Hashem? ¿A través de quién? ¿Y por causa de quién? ¿Por beneficiar a quién? Pues al pueblo de Israel. Primeramente, creció como un brote, como una raíz en tierra árida. No tuvo forma ni hermosura. Lo vimos, pero sin atractivo para desearlo, para que pudiéramos desearlo. Fue despreciado y
ah, aislado, fue despreciado y aislado de los hombres. Un varón de dolores y acostumbrado al padecimiento, como alguien de quien escondimos nuestros rostros, fue despreciado y no lo estimamos. Eso está hablando de Israel. El pueblo de Israel ha sido vituperado, despreciado, aislado. No solamente en esos tiempos, no solamente en esas circunstancias, lo ha sido a través de la historia. Actualmente está ocurriendo otra vez. Hay una ola de antisemitismo, que no es una palabra muy exacta, pero la voy a usar porque se usa muy comúnmente. Hay una ola de antisemitismo que se está convirtiendo en un tsunami a nivel mundial. Israel fue atacado y por defenderse está siendo ahora atacado por todos los que se han puesto del lado de los terroristas. ¿Y cuáles son las canciones de estas personas? ¿Cuáles son los lemas de estas personas? Desde el río hasta el mar. La intención es borrar a Israel del mapa, de la faz de la tierra. De eso es de lo que está hablando aquí. Eso no es la primera vez que pasa, ha pasado muchas veces. Como dice el texto que leemos y que cantamos durante la celebración de Pesas, que acabamos de terminar prácticamente, no una sola vez. No fue uno solo que se levantó contra el pueblo de Israel, sino que en cada generación se levanta alguien contra el pueblo de Israel, pero de la mano de todos ellos nos ha liberado el Eterno. Esa canción, ese texto es eco de lo que dice aquí. Aquí está hablando de cómo Israel fue maltratado, aislado, vituperado, golpeado, tenido por nada. Tanto que se acostumbró a eso, como pasó en Egipto, se acostumbraron a la esclavitud, se acostumbraron al exilio. Perdió su apariencia, hasta en cierto grado se asimiló, perdió su apariencia. Pero siempre Dios ha sido fiel a su pacto y a su promesa y ha rescatado a su pueblo y lo hará una vez más y siempre. Y siempre es palabra del Eterno, no palabra mía, palabra del Eterno. Porque si Israel ha sido infiel, Dios es fiel. Si una parte de Israel, porque siempre ha habido un remanente fiel, si una parte de Israel ha sido infiel, Dios es completamente fiel a sus pactos y a sus promesas que hizo a nuestros padres. Y Dios nunca va a faltar a su promesa. Pero en verdad, llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, cargó. Y lo estimamos como enfermo, golpeado por Dios y afligido. El pueblo de Israel ha llevado esos castigos para ser ejemplo de las naciones. El pueblo de Israel ha llevado esos castigos para expiar su culpa, para expiar su propio desvío. El pueblo de Israel ha tenido que pasar por eso, para su propia expiación, pero también para ser ejemplo de las naciones. Las naciones lo han tenido por un enfermo, por un contaminado, por alguien despreciado, aislado. Pero Dios ha cargado en Israel muchas veces esos castigos para no destrozar a las naciones, porque Israel es el canal de la revelación de Dios. El conocimiento de Dios ha venido al mundo a través de Israel, pero también Israel tiene la misión de dar ejemplo al mundo, y cuando ha fallado en esa misión, Dios ha castigado a Israel, porque si el modelo que tenemos no nos da un buen ejemplo, pues los demás no vamos a caminar por donde debemos caminar, no vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y Dios ha castigado a Israel para que sirva de escarmiento a las naciones. Esto pasa cuando los que se acercan a mí no se ajustan a mi voluntad. Por eso Israel ha cargado
con esos castigos. Y no voy a leer todo el capítulo porque no voy a tener tiempo de hacerlo. Esto se está tomando mucho porque voy traduciendo y toma mucho. Yo creo que es un texto bien conocido. De cualquier manera, aquí lo importante es destacar que de un principio al final está hablando del pueblo de Israel en su misión de escogido de Dios, usando aquí recursos literarios como la personificación, la metáfora, la metonimia, en su misión de ser escogido de Dios, de ser el primogénito de Dios, de ser el modelo que Dios le ha dado a las naciones, de ser el canal de su revelación. Y como dice la Escritura, Dios al hijo que ama castiga, Dios disciplina a aquel que ha tomado como hijo. Israel ha llevado ese castigo y lo ha llevado en parte para dar ejemplo a las naciones, para traer salud a las naciones. El padecimiento de Israel ha traído salud a las naciones. La bendición de Israel trae bendición a las naciones, pero el castigo de Israel también trae bendición a las naciones, porque de alguna manera la ira del Eterno, y esto son palabras puramente simbólicas, la ira del Eterno a veces se ha descargado en su hijo, en su escogido, para no actuar de una manera más agresiva sobre el resto de las personas que no tienen aún el conocimiento que deben tener. Así que Dios, en su misericordia, ha preferido castigar a su propio hijo para que los ajenos se beneficien de eso. Sería muy ingrato despojar a Israel de un texto que habla de su castigo, de su sufrimiento, que ha padecido por ser justamente el pueblo elegido por el Eterno. Sería muy ingrato aceptar eso. Es muy mal intencionado decir eso, pero sería muy ingrato de nuestra parte no defender una causa justa y aceptar esto. No es así. Está hablando y no solamente en este capítulo, desde antes y después, está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de cómo ha padecido, está hablando de cómo ha ido al exilio, cómo ha sido maltratado, vituperado, aislado, tenido por nada, y cómo el Eterno siempre lo ha liberado y lo ha convertido en un beneficio para las naciones. Un ejemplo y un beneficio para las naciones. Ahora, como no puedo leer todo esto, porque ya este comentario está extendiéndose mucho, voy a decir, esta es la interpretación de este texto. Así es como se debe entender este texto, que está hablando del pueblo de Israel. Ahora, me gustaría terminar diciendo por qué no aplica al Mesías cristiano. Aun si el retrato que tuviéramos de él fuera exacto, no aplica al Mesías cristiano. En primer lugar, dice que ¿quién creería a lo que han oído? ¿Quién creería? La gente quedaron estupefactas ante la historia de Israel. Pero vamos a aplicarlo ahora al Mesías, al supuesto Mesías. ¿Quién creería lo que han oído? ¿Y a través de quién se ha revelado el brazo de Hashem? Creció primeramente como un renuevo, como una raíz en tierra árida, sin forma ni esplendor o grandeza. Lo vimos, pero sin atractivo para que pudiéramos desearlo. Fue despreciado y aislado de los hombres, un hombre de sufrimientos y acostumbrado a la enfermedad. Ese no es el Mesías cristiano. Porque si bien algunos no creyeron en él, muchos creyeron en él. Y estoy ajustándome al texto de los evangelios. ¿Cómo es eso de que quién le creería? Muchos le creyeron. Y si es cierto lo que dicen los textos del Nuevo Testamento, multitudes le siguieron, multitudes incontables le siguieron. Entonces, ahí no se le aplica a él. Y eso de que no tenía apariencia ni esplendor,
Bueno, pues al parecer es todo lo contrario, por los retratos que se hacen de él, por lo que cuentan otros evangelios que quedaron fuera de la elección de los padres de la iglesia. Al parecer era un hombre bien parecido, sí tenía buena apariencia, eh, sí tenía un halo de esplendor que atraía a la gente, lo seguían, muchos lo consideraban un rabino importante, un maestro, alguien que tenía una palabra digna de escuchar, así que eso tampoco se le puede aplicar. Fue despreciado por algunos, cierto, pero fue muy amado por otros. Así que esto de que fue un hombre aislado y despreciado tampoco se le aplica. Y tampoco padeció de ninguna enfermedad. No, ¿qué dolores? ¿De qué dolores podemos hablar? ¿De los dolores del último momento? Pero hasta aquí está hablando de alguien que ha padecido constantemente a través de su historia. Alguien que ha sido, que ha sufrido lo indecible. Y yo no creo que ese es el caso de Jesús. Jesús caminaba, era un maestro itinerante que en algunos casos recibió desprecio, sí, recibió, no desprecio como tal, pero recibió oposición más bien, no desprecio, oposición. Y como cualquier otro maestro, especialmente maestros que tienen opiniones que son bastante contradictorias, pueden levantar, sí, oposición, pero nada más que eso. Y de hecho, hay que entender también el contexto histórico en el que vivió. La cúpula, los líderes religiosos del Israel en el tiempo del Mesías cristiano eran corruptos. Estamos hablando de los sedoquim, los saduceos. Tenían un contubernio con Roma. Ellos eran sacerdotes y líderes ilegítimos, porque a ellos no les correspondía el sacerdocio. Y ellos oficiaban en el templo. Ellos, de hecho, el templo era una gran empresa que ellos dirigían, pero ilegítimamente. Entonces, de estas personas no podemos hablar. Los fariseos eran religiosos más consecuentes. Y sí, recibió oposición de los fariseos, pero también muchos fariseos creyeron en él. Muchos fariseos le siguieron. Y si bien algunos fariseos tuvieron contradicción, oposición, y le dijeron a veces cosas eh, eh, que hoy se la pudieran decir a cualquier rabino, también es cierto que él los ofendió. También es cierto que él les dijo cosas ásperas a ellos. Les dijo generación de víboras. Los llamó hijos del diablo. Ellos pudieron habérselo dicho a él cuando le dijeron, pues, tú en el nombre de Belcebú echa los demonios. Pero él les dijo a ellos también, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Les dijo también generación de víboras. Un hombre que había dicho previamente, el que se enojare contra su hermano es culpable de juicio. El que llamare necio a su hermano es culpable del infierno. Y se expresó en esos términos de coterráneos, contemporáneos, personas de su misma fe, de su misma nación, de su misma raza. Y para terminar, oh, no se puede aplicar casi nada de lo que dice aquí, ni siquiera estas partes. Dice, nos extraviamos como ovejas, no, perdón, más abajo dice, como una oveja llevada al matadero, como oveja silente delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Eso no se cumplió en el Mesías cristiano. El Mesías cristiano estuvo hablando todo el tiempo. Durante su juicio, durante su breve encarcelamiento y aún después de puesto en el madero, aún estuvo hablando hasta el último momento en que dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Entonces no estuvo como una oveja silente. Al contrario, habló bastante. Oh, y fue liberado de su cautividad. Nunca estuvo en cautividad, excepto por un breve periodo de tiempo, de cautividad y de juicio. Ha sido removido de la tierra de los vivientes.
Y más adelante dice, verá linaje, verá descendencia y vivirá por largos días. Bueno, el Mesías cristiano no tuvo descendencia, por lo menos no tuvo descendencia biológica, de la que aparentemente está hablando aquí. Es decir, que ni aun si tuviéramos, aceptáramos el relato acerca de Jesús, el relato de los evangelios acerca de Jesús, no coincide con este texto, con algunos de los detalles que vimos, porque lamentablemente no los voy a poder ver todos. En fin, que no está hablando de esta persona, si lo vamos a ver así, como el retrato de una persona, como que está hablando, vamos a decir incluso que estuviera hablando del Mesías. Bueno, no se podría aplicar a esta persona, al Mesías cristiano. Pero eso es en el caso de que estuviéramos aceptando eso como cierto y no estamos aceptándolo, ni estamos aceptando siquiera que este texto está hablando de ese particular. Este texto está hablando de un tema diferente, un tema histórico, está hablando de redención y la persona aquí de la que se está hablando eso, es del pueblo de Israel. Que por el recurso de la personificación se identifica como un ser humano, que ha padecido, que en su misión de ser ejemplo para el mundo ha padecido, ha sufrido, ha sido menospreciado, ha sido maltratado por las naciones, pero ha sido siempre salvado y seguirá siendo salvado por el Eterno. Y finalmente verá su descendencia, la descendencia de los padres de Israel, la verá multiplicarse como se le prometió a nuestros padres, que la descendencia de ellos sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y eso es de lo que está hablando aquí. Israel verá su descendencia multiplicarse y verá la manifestación gloriosa del Eterno. Una y otra vez hasta el final de los tiempos, hasta que se instaure, se inaugure la verdadera era mesiánica, el gobierno del verdadero Mesías en este mundo para la gloria del uno y el único. Bendito sea su nombre. Shalom a todos.